Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días a nuestros compañeros latinoamericanos, buenas tardes a los compañeros españoles. Hoy vamos a tratar, pero ante todo presentarme. Mi nombre es César Bartolomé, trabajo en IECA, que es el Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones, un instituto privado que nos dedicamos al asesoramiento y la promoción de todos los temas relacionados con el cemento y el hormigón y sus aplicaciones tanto en edificación como en obra civil. Hoy en concreto vamos a hablar de un tema específico, bastante específico, que es el diseño de juntas en pavimentos de hormigón. Es un tema a priori bastante sencillo, pero que en la mayor parte de los casos no se ejecuta correctamente y al final lleva a la ruina de los pavimentos que ejecutamos, ¿no? Simplemente indicaros que la presentación que voy a hacer va a durar aproximadamente 25 minutos, 30 minutos a lo sumo, y que luego sí que espero que tengamos un intenso debate, un turno de preguntas en los cuales os pueda resolver cualquier duda que se os pueda presentar. Y bueno, y tanto con lo referente al diseño de juntas, tema específico de hoy, como si tenéis algún otro tipo de duda en lo que se refiere al cemento, el hormigón y sus aplicaciones, ¿de acuerdo? La presentación la he dividido más o menos en dos partes. Evidentemente vamos a tratar el tema de las juntas, pero la primera parte estará dedicada más a lo que es un pavimento de hormigón, a las tipologías de pavimentos de hormigón que hay, pues básicamente para introducir qué es lo que vamos a hablar. No tiene mucho sentido empezar a hablar de juntas sin saber qué tipologías de pavimentos hay, en qué consiste un pavimento de hormigón, cuáles son los problemas a los que a los que se va a enfrentar, las cargas a las que va a estar sometido, ¿no? Entonces, comenzando por el principio, un pavimento de hormigón es una capa de hormigón de un determinado espesor, puede variar enormemente, desde los refuerzos de hormigón delgados, que estamos hablando de unos 10 centímetros, hasta pavimentos de hormigón para tráficos intensos en autopistas, que estamos hablando de 25 o 30 centímetros, que está evidentemente colocado sobre un material granular, en ocasiones también sobre un hormigón magro, que está debidamente preparado y dotado a veces de un revestimiento. Generalmente en los pavimentos industriales tiene un revestimiento en base a resinas o en base a otros productos, pues para tener un acabado más correcto. No es el caso de las carreteras, en los cuales la terminación del pavimento es evidentemente el propio hormigón con diferentes texturas, que no es el tema de hoy. Un pavimento de hormigón básicamente va a estar sometido a diferentes cargas. Evidentemente las cargas de tráfico, la retracción del material. Desgraciadamente el hormigón es un material que retrae, es así, y hay que enfrentarse a ello. Existen evidentemente productos, existen ciertos aditivos que digamos, impiden la retracción del hormigón o compensan, mejor dicho, la retracción del hormigón, pero en general el hormigón es un material que retrae y al final eso causa fisuración. Está sometido a gradientes térmicos, tanto día-noche como estaciones meteorológicas. Está sometido a diferentes empujes por temas de dilatación, debido también a estos gradientes térmicos. Es decir, que es un pavimento que, como cualquier otro pavimento, va a estar sometido a diferentes cargas. El objetivo de un buen diseño de un pavimento de hormigón y, por supuesto, de un buen diseño de las juntas es siempre evitar la fisuración. Evitar la fisuración porque eso supone la ruina del pavimento. ¿Por qué supone la ruina del pavimento tener un pavimento fisurado? Aparte del tema estético, va a suponer un problema en la uniformidad del pavimento, la rodadura, en el confort de vehículos y de personas que vayan a circular sobre ese pavimento. Pensemos en un carril bici que tiene que superar diferentes fisuras. Al final es un problema serio. Aquí podéis ver en la imagen que tenéis delante, es un pavimento completamente arruinado por una fisuración no controlada. Nosotros lo que estamos buscando con las juntas es controlar esa fisuración, ¿no? Y evitar esa fisuración. Aparte, cualquier fisuración es una vía de entrada para agentes externos que puedan atacar al hormigón o la base de hormigón, bombeo de finos, descalzamiento de las losas. Al final, el hecho de tener fisuras no controladas supone un problema de durabilidad, de confort, de rodadura, etcétera, etcétera. Con lo cual, uno de los principales objetivos cuando tenemos un pavimento de hormigón es evitar la fisuración. ¿Cómo evitamos la fisuración? Pues de diferentes maneras. Las juntas, evidentemente, es una manera no de evitar la fisuración, sino de controlar la fisuración, de decir, oye, pues en lugar de que el pavimento fisure libremente, vamos a intentar que el pavimento fisure por donde yo quiero que fisure. Pero bueno, hay otros tipos de diseños de pavimentos que no tienen por qué tener ese tipo de control de fisuración. En general, las tipologías de pavimentos los tenéis en pantalla. Puede ser hormigón en masa con juntas. Estamos hablando de juntas que yo ejecuto convenientemente en los lugares adecuados y que evitan que el pavimento se fisure allí donde yo no quiero que se fisure. Pavimentos de hormigón armados con juntas. El concepto es parecido, lo que pasa que tenemos una armadura, lo podéis ver en la parte central. El hormigón en masa
con pasadores, lo tenéis en la parte izquierda de la pantalla abajo. En el centro tenéis un hormigón armado con juntas. En este caso la armadura lo que busca es alargar la distancia entre las juntas que yo ejecuto en el pavimento y tiene unos pasadores en dichas juntas para la transmisión de carga. Lo veremos un poquito más adelante con más detalle. Luego están los hormigones armados con fibras, que en el fondo lo que se busca también es esas fibras, generalmente pues dotan al hormigón de una mayor resistencia a flexotracción o de una mayor resistencia a la fatiga, al impacto. El objetivo también es no eliminar las juntas, sino alargarlas, de manera que tenga que ejecutar un menor número de juntas, con lo cual los rendimientos son mayores, pues la facilidad de construcción es mayor. Luego tenemos los los pavimentos de hormigón armados continuos. En este caso disponemos una armadura en una cuantía suficiente para no tener que disponer juntas. No quiere decir que ese pavimento no se fisure, ese pavimento se fisura, pero esas fisuras quedan totalmente controladas con la armadura que hemos incorporado. De manera que son fisuras de un ancho suficientemente reducido y dispuestas a una distancia suficientemente reducida, con lo cual no incomoda la rodadura, no suponen una vía de ataque para el pavimento y en el fondo se consigue un pavimento de condiciones óptimas. De hecho, son los pavimentos que se suelen utilizar en las autopistas con una carga de tráfico pesado elevada, porque es el pavimento que más durable, que mejor resultados da. En cualquier caso, también hay que disponer juntas en esos pavimentos, son las juntas que denominamos de construcción, ¿no? Cuando acabo un día de trabajo tengo que disponer una junta de construcción. Y luego están los pavimentos de hormigón pretensados, que son de aplicación muy escasa. Al final, como una losa postesada, consiste en pretensar el pavimento o en pavimentos prefabricados que ya vienen pretensados, con losas prefabricadas que se colocan directamente, pero que son de muy poca aplicación y no vamos a entrar en ello. Simplemente por ahondar un poquito más en los diferentes tipos de pavimentos, tenemos los pavimentos de hormigón en masa conjunta, son los más comunes por economía, por sencillez, y el problema es yo tengo un hormigón en masa y tengo que disponer juntas cada X metros. ¿Cuál es esa distancia que tengo que disponer? Pues básicamente depende de las cargas a las que va a estar sometido el pavimento. No es lo mismo un pavimento de interiores que un pavimento de exteriores. Pero básicamente estamos hablando de una distancia de 20-25 veces el espesor del pavimento. Se puede incrementar hasta las 30 veces y vamos a tener un ambiente de temperatura más o menos estable, pero básicamente 20-25 veces son los criterios de diseño que solemos seguir. Se buscan tener losas cuadradas, de manera que la relación entre los lados, en el caso de tener losas rectangulares, no supere nunca el 1,5. Y bueno, se pueden utilizar en determinados casos aditivos compensadores de la retracción que me permiten alargar la distancia entre juntas. ¿De acuerdo? Luego están los pavimientos de hormigón armado con juntas, que básicamente hemos expuesto antes, que es el mismo concepto, lo único que yo dispongo un armado en el interior del pavimento, un armado que generalmente va en el tercio superior del pavimento. Últimamente se están colocando en la parte central del espesor, pero en el tercio superior del pavimento suele ser lo normal, en una cuantía aproximadamente del 7 por 1000, 10 por 1000, no más que eso. Y bueno, la separación se amplía, ya no tenemos que ir a relaciones de 20-25 veces el espesor, sino que lo podemos ampliar a una mayor distancia. La distancia depende también de si estamos hablando de interiores, de exteriores, de los gradientes térmicos, etc. Y la armadura puede ser o bien pasante o bien interrumpida en las juntas. En cualquier caso hay que recordar siempre que la armadura de estos pavimentos es no estructural. ¿Qué quiere decir que no sea estructural? Pues que no van a resistir, esa armadura no está dispuesta para resistir la flexotracción a la que va a estar sometida el pavimento. No se coloca en ningún caso en la cara inferior del pavimento, con lo cual no permite reducir el espesor del pavimento que es necesario para soportarlas. Esto es un ejemplo que podéis ver, la fotografía tarda un poquito en cargar, pero bueno, ahora enseguida lo veréis. Un ejemplo de un pavimento armado con juntas, en este caso se dispone la armadura en la cara, en el tercio superior del pavimento, ahí podéis ver los separadores, y bueno, esto es un pavimento industrial bastante corriente, bastante típico. Pero, pasando a otra tipología de pavimentos, pues tenemos los pavimentos de hormigón armados con fibras. Es parecido, un concepto parecido. Cuando estamos hablando de fibras metálicas, es un concepto parecido al pavimento armado con juntas. Se busca aumentar la resistencia de ese hormigón a fatiga, la resistencia de ese hormigón a flexotracción, de manera que yo pueda aumentar la distancia entre las juntas. Eso cuando estamos hablando de fibras de acero. Luego hay otro tipo de fibras, de vidrio, de polipropileno, que suelen utilizarse, las de polipropileno en este caso, pues para controlar la retracción plástica del hormigón en estado fresco, ¿de acuerdo? Todo depende del diseño, cuando dispongo fibras, cuando dispongo un armado o un mallazo para controlar la retracción, pues depende un poco de lo que es el diseño del pavimento, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos que independientemente de que yo tenga fibras, independientemente de que yo tenga una armadura, siempre, a no ser que estemos hablando de un pavimento continuo,
siempre tengo que disponer juntas para evitar fisuraciones no requeridas. Aquí podéis ver en la imagen la rotura de una probeta flexotracción, una probeta de hormigón con fibras, que al final lo que consigue es que la ruptura sea mucho más dúctil que lo que puede ser un hormigón sin armar, ¿de acuerdo? De manera que sí que tengo mucha más deformación, tengo más resistencia a flexotracción, tengo más resistencia a la fatiga. ¿Cuándo se utilizan este tipo de pavimentos? Pues como podéis ver en la diapositiva, pues se utilizan en, digamos, pavimentos que van a estar sometidos a un tráfico importante, a impactos importantes. Las fibras me permiten aumentar la resistencia del hormigón al impacto, con lo cual pues me permiten utilizarlos en pavimentos como en este caso, que va a estar sometido al peso de los tanques. Por continuar un poco con la última descripción de lo que son los pavimentos, la tipología de pavimentos de hormigón, están los pavimentos de hormigón armado continuos. En estos casos la cuantía de armadura es mucho mayor, estamos hablando de un orden de magnitud superior al que hemos hablado para pavimentos armados con juntas. En este caso no se disponen juntas, estamos hablando de una cuantía de 0,65-0,7%, no se disponen juntas. La armadura se coloca generalmente en la mitad del espesor y sigue sin ser estructural, es decir, el espesor del pavimento tiene que ser el espesor que me venga por dimensionamiento. Esta armadura no va a colaborar a resistir o aumentar la flexotracción del hormigón, ya que se coloca la fibra neutra del pavimento y no va a resistir ningún tipo de flexión. La armadura se coloca precisamente para controlar la fisuración y poder disponer un pavimento sin juntas. Hablo sin juntas de contracción, porque evidentemente sí que será necesario en determinados casos colocar juntas de dilatación, donde sea necesario, donde procediere, y también juntas de hormigonado, juntas de construcción. Yo cuando termino de hormigonar un día tengo que disponer una junta para comenzar el hormigonado al día siguiente, ¿no? Entonces ese tipo de juntas sí que las tienen estos pavimentos, pero no tienen juntas de contracción, ya que este hormigón, la fisuración se va a controlar mediante la cantidad de armadura que haya. Es un poco los esquemas de las tipologías de pavimentos que hay. He comentado que el pavimento de hormigón pretensado no lo íbamos a abordar porque su aplicación es bastante escasa. ¿Cuándo escogemos una tipología u otra? Pues bueno, la verdad es que es quizá lo más complicado, ¿no? Depende muchísimo del tipo de cargas, del uso que se le vaya a dar. No es lo mismo una carretera que un pavimento industrial. No es lo mismo un pavimento urbano que, no sé, que una pista de fútbol o de tenis. Hay muchísimas variables, ¿no? Va a estar sometido al tráfico o no va a estar sometido al tráfico. Si las cargas son un carril bici, que no va a tener más que cargas digamos, peatonales, o va a ser carril lento de una autopista. Hay muchísimas variables. En cualquier caso, el pavimento más común es el pavimento de hormigón en masa conjunta. Suele ser el más común porque es económico, porque es sencillo de construir, porque es rápido y porque al final las juntas bien tratadas, como vamos a ver, no suponen un problema ni para el diseño del pavimento ni para su comportamiento en fase de explotación. Entonces, ya entrando ya de lleno al tema que nos ocupa hoy, que es el tema del diseño de juntas, deciros que es sumamente importante para que un pavimento de hormigón, lo he repetido antes, para que un pavimento de hormigón funcione correctamente. Y es algo muy sencillo de hacer. Y es algo que supone un coste económico reducido con respecto al coste global del pavimento. ¿Qué sucede? Pues que en la mayor parte de las ocasiones no se ejecutan bien o no se diseñan bien y al final el pavimento va a fisurar porque irremediablemente un pavimento de hormigón va a fisurar si no disponemos juntas, que pongamos fisurarán, aunque fisurarán por las juntas que nosotros disponemos, y es necesario disponerlas para el buen comportamiento. De verdad que quiero resaltar esto porque diréis, bueno, pues esto es muy sencillo, si al final lo vais a ver, no tiene mayor complicación técnica, ¿no? Pero luego en la realidad no se hace. Se hacen los pavimentos urbanos, sí se hacen las carreteras, sí se suelen disponer, pero muchas veces en las cuales no se disponen juntas longitudinales, las transversales de contracción sí que lo tienen más o menos asimilado los ingenieros y los técnicos que se dedican a la construcción de carreteras, pero la longitudinal muchas veces se intenta apurar el ancho de la vía y no dispone de una junta longitudinal. Hay muchísimas variables que al final afectan y que pueden llegar a causar la ruina del pavimento. La misión de la junta, la hemos comentado, evitar fisuración espontánea e irregular por retracción, gradientes térmicos, dilataciones o las juntas de construcción. Cuando me decís, bueno, pero que esto ya lo sabemos, que hay que disponer las juntas. Pues las fotos que vais a ver ahora son fotos reales, son fotos de pavimentos arruinados por una mala disposición de juntas. En este caso estáis viendo una fotografía de un pavimento que no tenía ninguna junta. El pavimento, en función de su espesor, ha fisurado pues, por donde el hormigón considera que fisure. ¿Cuál es el problema de esta fisuración? Aparte de la estética, es una fisuración no controlada, es una fisuración que es necesario sellar, es una fisuración, bueno,
fondo que arruina el comportamiento del pavimento. Entonces, hablando de las juntas propiamente dichas, por hacer una clasificación general de las mismas, podemos hablar de juntas transversales o juntas longitudinales. Transversales o longitudinales son aquellas que son paralelas al avance de los equipos que están ejecutando el pavimento, y transversales, pues evidentemente perpendiculares a dicho avance, ¿de acuerdo? Y luego, dependiendo de su función dentro de un pavimento, pues podemos estar hablando de juntas de aislamiento, de contracción, de dilatación o de construcción. Las de aislamiento y dilatación son bastante similares, lo veremos ahora. Contracción y construcción pues se suelen hacer coincidir. Lo vamos a ir viendo. Aquí tenéis, por ejemplo, en pantalla un pavimento, pues en este caso es un pavimento de interiores, un pavimento industrial, pues con diferentes tipologías de juntas que están colocadas y que vamos a ir un poco reproduciendo para diferentes tipologías de pavimento. A continuación veréis una imagen en la cual pues estáis viendo una carretera en la cual se ha dispuesto una junta longitudinal con diferentes juntas transversales. Es diferente concepto. La junta transversal lo que se está buscando es que el hormigón retraiga, que fisure por esa junta, y lo que se suele utilizar, a veces sí, a veces no, son pasadores que simplemente transmiten cargas verticales. Luego lo vamos a ver. En la junta longitudinal lo que se suelen disponer son barras de atados que impiden que se abra esa junta, que se abra en exceso y que pueda ocasionar problemas de durabilidad. Básicamente esto es una carretera, se ve muy claramente la distinción entre juntas transversales y juntas longitudinales. Quizás en un pavimento de interiores, un pavimento industrial, donde los paños son mucho más cuadrados, pues no es tan sencillo distinguir juntas transversales de longitudinales, a no ser que se ejecute el pavimento pues por calles, en cuyo caso sí que se diferencia bastante bien. Pero bueno, en líneas generales la distinción es sencilla. Junta longitudinal transversal en función de si está en la misma dirección del avance o en sentido perpendicular. Ya por entrar en el tipología de juntas en función de su función, estamos hablando, vamos a empezar por las juntas de contracción, que son quizás las más genéricas, las más importantes y las que muchas veces, bueno, la verdad es que cualquier tipo de junta al final arruina el pavimento. ¿En qué consiste una junta de contracción? Pues al final el hormigón es un material que va a retraer irremediablemente y yo tengo que decirle al hormigón por dónde yo quiero que fisure. En lugar de que el hormigón fisure libremente, yo dispongo juntas de contracción con un determinado diseño que lo que hace es que el pavimento vaya a fisurar justo por donde yo he colocado dicha junta, de manera que yo tengo esa junta controlada, conozco la abertura de esa junta, la tengo convenientemente tratada, si es necesario sellarla la sello, de manera que el pavimento va a mantener su uniformidad, su regularidad y va a estar, digamos, protegido de agentes externos que puedan poner en peligro su durabilidad. La separación, pues evidentemente depende si estamos hablando de un hormigón en masa o un hormigón armado. Un hormigón en masa, la separación de las juntas es menor, un hormigón armado puede aumentarse ligeramente. Ya el número os lo he comentado antes, entre 20 y 25 veces para un hormigón en masa, 20 o 25 veces el espesor del pavimento. Para un hormigón armado podemos aumentar hasta 30 a 35 veces. También depende si estamos en interiores donde no va a haber gradientes térmicos o en exteriores donde sí lo va a haber. Es importante que las juntas sean que las losas que resultan de la ejecución de juntas sean lo más cuadradas posibles. Si estamos hablando de losas rectangulares, en ningún caso debemos ir a más de una relación entre los lados superior a 2 y lo aconsejable, como he comentado antes, es no pasar de 1,5. Si tenemos que evitar ángulos, pues tenemos que evitar ángulos agudos, porque se va a ver la fisuración, va a surgir perpendicular a los lados de dicho ángulo. Pues no debemos colocar juntas a 3 bolillos. Si estamos hablando de una ejecución del pavimento por bandas, no debemos colocar juntas a 3 bolillos. Aquí lo tenéis a mano derecha abajo, porque la junta se va a prolongar y va a aparecer en la continuación del pavimento. ¿De acuerdo? Son criterios básicos de diseño que, por desgracia, no siempre se siguen. Son sencillos, no tienen mayor complicación, lo he comentado. Son seguir 3 o 4 reglas y el pavimento se va a comportar convenientemente. Pero, por desgracia, tenemos la experiencia de numerosos pavimentos en los cuales no se sigue. Este es un caso claro de un pavimento que se ha ejecutado por bandas, podemos ver las diferentes bandas, se han ejecutado las juntas transversales, pero se han ejecutado a 3 bolillos, no una a continuación de la otra. De manera que el pavimento claramente fisura y continúa la junta que nosotros hemos ejecutado en una de las bandas, pero no en la contigua, ¿de acuerdo? Eso hay que tratar de evitarlo, porque evidentemente esta junta en la cual yo la he ejecutado convenientemente, la controlo bien, controlo su apertura, controlo su sellado, mientras que esta junta que ha surgido de una fisuración incontrolada, pues soy incapaz de controlarla, soy incapaz de mantenerla. Aparte que la estética se ve afectada y también la rodadura y la uniformidad del pavimento. Esto es otro tema de los que hemos visto. Estamos hablando de un ángulo claramente agudo, por debajo de 60 grados, y que las fisuras son de manual, ¿no? Son perpendiculares a los lados, perpendicular a la bisectriz del ángulo, y eso va a suceder siempre. Hay que evitar siempre
los ángulos agudos. Eso es en lo que se refiere a las juntas de contracción. Hemos dicho 20-25 veces el espesor del pavimento, losas cuadradas, evitar ángulos agudos. Realmente como líneas básicas. En lo que se refiere al diseño de juntas de aislamiento, ¿cómo lo abordamos? Pues bueno, esto es otro concepto, ¿no? Ya no estamos intentando que el hormigón o controlar la fisuración que se va a producir en el hormigón por la retracción del mismo material, sino lo que estamos buscando aquí es aislar el pavimento de elementos rígidos que están, digamos, rodeando a dicho pavimento, ¿no? Esto es muy claro en interiores, en los que voy a tener pozos de registro, en los cuales voy a tener arquetas, voy a tener alcantarillas, y es necesario aislar esos elementos rígidos del resto del pavimento. ¿Cómo se consigue esto? Pues básicamente introduciendo entre dicho elemento rígido y el pavimento un elemento compresible. Un elemento compresible que puede ser de cualquier material que sea compresible, es decir, desde madera, corcho o algún tipo de plástico que me permita cierta holgura. ¿Qué va a suceder? Pues que el hormigón evidentemente también va a estar sometido a diferentes temperaturas, va a dilatar y si yo me encuentro con un elemento rígido, irremediablemente va a fisurar. Si yo dispongo esta junta compresible, el hormigón va a tener espacio para dilatar sin que se produzcan tensiones excesivas y sin que fisure. Es siempre o casi siempre necesario acompañar estas juntas de dilatación de juntas de compresión que me permiten, de contracción de las que hemos hablado, que eviten la fisuración generalmente que aparece en estos casos en las esquinas. Aquí podéis ver un caso claro, vamos, aquí tenemos un pilar, con el cual vamos a ejecutar un pavimento y hay una junta, digamos, he introducido un material compresible alrededor del pilar, lo que se está utilizando. En la figura de arriba podéis ver un bordillo en el cual se está introduciendo una junta compresible para individualizar o para separar lo que es el bordillo, elemento rígido del pavimento. Pero, aparte de esos, digamos, elementos flexibles, compresibles, es necesario también disponer juntas de contracción. ¿De acuerdo? Lo podéis ver aquí en el esquema de aquí abajo, se disponen juntas de contracción que me evita la fisuración generalmente en las esquinas que suele aparecer. Es bastante común que alrededor de una arqueta surjan fisuración en las esquinas. Es muy, muy común, ¿de acuerdo? Otro tema que es importante en las juntas de aislamiento, juntas, al final son juntas de dilatación, es el mismo concepto, es el tema del sobreancho de la junta. Nosotros al final tenemos dos elementos individualizados en los cuales no va a haber ningún tipo de transferencia de cargas y para evitar que este hormigón fisure pues, por el exceso por las cargas a las que va a estar sometido o por los gradientes térmicos, que siempre afecta muchísimo más a la zona de juntas, especialmente a las esquinas, pues es conveniente dar un sobreespesor a las juntas de aislamiento. Esto se consigue simplemente introduciendo una pendiente en el pavimento que al final en el momento de que llega la junta pues tengo un sobreespesor de aproximadamente 0,25-25% del espesor, digamos, de diseño del pavimento. Y eso me evita pues tener fisuraciones en las juntas, que también es un tema problemático, porque al final se me rompen las esquinas, es una vía de ataque para elementos externos, me puede producir el bombeo de finos, etcétera, etcétera. Un tema importante en las juntas que hemos visto, en las juntas generalmente de contracción, pero también en juntas de dilatación, que van a estar sometidas en ocasiones al tráfico, es ver cómo somos capaces de transmitir las cargas entre un lado de la losa y el otro lado de la losa, es decir, entre ambos lados de la junta. ¿De acuerdo? Al final, si yo tengo mi junta sometida al tráfico pesado, se me puede producir el escalonamiento, es decir, la rueda, imaginemos una rueda, está apoyado en una junta y cuando va, digamos, esa junta, perdón, está apoyada en una losa, en un lado de la junta, digamos que esa losa, debido al peso que tiene encima, digamos que tiende relativamente con respecto a la losa que no está sometida al tráfico. Al final se me puede producir un escalonamiento de las juntas. ¿Cómo se suele evitar esto cuando hay tráfico pesado? Pues se evita pues colocando pasadores. Estos pasadores, la única misión que tienen es la transferencia vertical de cargas. Lo que se busca es que no tengan ningún tipo de restricción al movimiento, digamos, horizontal. Es decir, que el hormigón, el pavimento de hormigón pueda retraer libremente, que es el objetivo de la junta. Si yo estoy impidiendo esa retracción, al final lo que voy a conseguir es que el pavimento fisure por otro lado que no sea la junta, ¿de acuerdo? Otra sección que no sea la sección de mi junta. Entonces lo que se suele hacer es disponer de algún tipo de tratamiento antiadherente en base a productos, pueden ser químicos, etcétera, o en base simplemente a un recubrimiento que tengamos de plástico, de manera que el pasador permite perfectamente el movimiento en la dirección del pavimento, pero sí que transmite cargas verticales de un lado a la junta al otro, de manera que no se produce ese escalonamiento de las juntas y no, digamos, no tengo traqueteo y estoy controlando bien el hecho de que la junta no se me desportille y no se me rompa.
acuerdo? Aquí tienes una tabla pues con para diferentes espesores de losa, cuál es la longitud recomendada y el diámetro recomendado de los pasadores, ¿de acuerdo? Son simplemente recomendaciones teóricas que, bueno, luego hay que seguir en la práctica determinada medida. ¿Es siempre necesario disponer pasadores aunque cuando tengo, por ejemplo, un tráfico pesado? Pues no siempre es necesario. Por ejemplo, hay un diseño de junta que se llama californiano, en el cual, si lo veis aquí, no sé si se ve exactamente, pero bueno, yo la destaco. Ahí hay una junta que no es perpendicular al eje de la carga, que es ligeramente oblicuo, y pues bueno, con el espesor adecuado del pavimento y esta junta oblicua al paso de las cargas, pues se consigue una transferencia adecuada, no se evita el escalonamiento de las juntas, y este es un pavimento de la autopista de Sevilla-Cádiz, aquí en España, que lleva 40 años en servicio y sigue funcionando perfectamente. Es decir, un correcto diseño de la junta no implica pasadores, pero sí que es digamos, recomendable que cuando tenga un tráfico elevado disponga dichos pasadores. La junta de dilatación es muy similar a las juntas de aislamiento. Al final lo que se busca es que el hormigón, cuando digamos, esté sometido a temperaturas elevadas y tenga que dilatar, no se encuentre con un elemento rígido que le produzca la fisuración, sino que tenga un elemento compresible que le permita dilatar libremente. Y con eso más o menos terminamos cuáles son las diferentes tipologías de juntas. Bueno, siempre puede haber alguna junta extraña que tengamos que ejecutar, pero vamos, en base, eso cubre el 99% de las juntas a las que nos vamos a enfrentar en la vida real. ¿Cómo ejecuto yo las juntas? Para ya terminar, después del diseño es cómo lo llevo a obra, cómo ejecuto yo las juntas que voy a tener que hacer en obra, ¿no? Hay básicamente dos vías. Una vez que el hormigón esté endurecido, yo cierro la junta con un disco de diamantes. Ahora veremos un poco cómo se procede. O bien en fresco, cuando yo tengo el pavimento, el hormigón todavía está fresco, introduzco una lámina de polietileno, por ejemplo, una lámina delgada, que lo que me hace es inducirme la junta, me hace separar, digamos, la losa de hormigón. ¿Cómo se ejecutan unas juntas por serrado? Pues básicamente yo tengo que esperar a que el pavimento haya endurecido. ¿Cuánto tiene que haber endurecido? Pues bueno, es relativo, ¿no? Relativo al tipo de cemento que utilices, de la temperatura ambiente. Nosotros aconsejamos ejecutar las juntas por serrado entre 6 y 24 horas. No antes, porque si tú ejecutas la junta antes de que el hormigón haya endurecido y tenga una resistencia mínima, al final vas a conseguir que esa junta se te desportille, se te rompa. Y si lo ejecutas demasiado tarde, el problema que vas a tener es que el hormigón va a comenzar su retracción y va a fisurar antes de que tú hayas podido ejecutar la junta. ¿De acuerdo? Con lo cual siempre recomendamos entre 6 y 24 horas. En función, ya digo, de la tipología de cemento. No es igual un CEM1 que un CEM4. No tiene nada que ver, puesto que el fraguado de ambos pues varía bastante. La ganancia de resistencia varía bastante a lo largo del tiempo. ¿En qué consiste el cerrado de la junta? Pues veis aquí la maquinaria, no deja de ser un disco de diamantes, que lo que se hace es cierra la junta hasta una tercera parte, aproximadamente una cuarta, una tercera parte del espesor del pavimento. ¿Qué se consigue con esto? Pues que el hormigón cuando retrae se encuentra aquí con una sección débil y lo que va a hacer es va a continuar la fisuración justo en este punto, ¿de acuerdo? Porque ya tiene, digamos, la sección débil a través de la cual romper. Aquí podéis ver claramente la continuación de la fisura que yo he ejecutado hasta una tercera parte del espesor. Con una tercera parte es suficiente, ¿de acuerdo? No es necesario cerrar la junta en el total, digamos, en toda la profundidad del pavimento, entre otras cosas porque muchas de estas juntas tienen pasadores, con lo cual es imposible cerrar la junta en todo el espesor del pavimento, ¿vale? Teniendo en cuenta, los pasadores se suelen colocar siempre se colocan en la mitad del espesor del pavimento, con lo cual el cerrar a una tercera parte es suficiente. Y simplemente pues con esto consigo inducir la junta y ya está, ya tenemos la junta ejecutada. Es, yo creo que un procedimiento más limpio y más sencillo que no ejecutarlas in situ. Ejecutarlas in situ pues al final es cuando está in situ, en fresco. Cuando ejecutarla en fresco implica que yo tengo el hormigón fresco, mediante una cuchilla, llamémosle, que tenemos, la podemos introducir por golpeo, introducimos una lámina de polietileno, de manera que la lámina de polietileno también entra hasta una tercera parte del espesor. No es necesario que se introduzca más que una tercera parte del espesor en el pavimento. Y con eso lo que consigo es que, pues bueno, inducir la junta es exactamente igual que la hemos inducido en el caso de la junta cerrada. ¿Cuál es el problema de esta ejecución? Pues bueno, tú estás ejecutando en fresco, tienes que tener mucho cuidado para no modificar la regularidad superficial del pavimento. En el fondo yo creo que es más delicada de ejecutar que la junta cerrada, que lo único que tienes que controlar es cuál es el momento exacto en el cual tienes que ejecutarla. ¿De acuerdo?
Y ya por último, una vez que tengo ejecutadas las juntas, bueno, tengo el diseño, tengo la ejecución, y por último es el sellado. ¿Cuándo se sella una junta? ¿Es necesario sellar siempre una junta? No, no siempre es necesario. Se recomienda siempre que haya tráfico pesado, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficios me aporta el sellado de la junta? Pues una mayor durabilidad. Al final estoy evitando que agentes externos entren en mi pavimento, lleguen a las capas inferiores de mi pavimento y pueda producir el bombeo de finos. Si yo estoy hablando de un pavimento urbano con un tráfico peatonal, pues digamos que no voy a tener excesivos problemas. Pero si estoy hablando de un tráfico pesado, pues digamos que sí podemos tener esos problemas de que entren agentes y de que se produzca el bombeo de finos, etc. Entonces, ¿en qué consiste el sellado? Pues básicamente consiste en, una vez que yo he ejecutado mi junta hasta la tercera parte del espesor del pavimento, hago un cajeado con una máquina similar. Se hace un cajeado de, pues aquí tiene 6 milímetros, siempre hay, digamos, margen, 6 milímetros, 1 centímetro. Coloco un material compresible en el fondo de la junta, llamamos un cordón obturador, para que no entre basura, y luego finalmente colocamos un producto de sellado. Este producto de sellado pues lo corta cualquier, digamos, cualquier empresa que se dedica a este tema de sellado de juntas, y puede ser o bien sellado por adherencia, por compresión. Por adherencia, pues no sé, con productos asfálticos, o por compresión, pues estamos hablando de productos que están comprimidos, un material compresible que al final queda ahí embebido en la junta y permanentemente comprimido. Es importante que tanto el sellado como de una tipología o de otra se ejecuten cuando la junta está abierta. Es decir, si yo no tengo la junta abierta es complicado. Imaginemos un material compresible que yo ejecuto la junta cuando la junta está cerrada. En el momento que aquello se abra, el hormigón retraiga y la junta se abra, pues ese sellado no va a funcionar, puesto que el material va a dejar de estar comprimido, ¿no? Básicamente hay que sellar las juntas cuando estas estén abiertas, con lo cual no se sellan inmediatamente. Se suele colocar el cordón obturador para evitar que entre basura y luego por último se sella. ¿Esto también qué me beneficia? Pues me impide que entre materiales rígidos, nos imaginamos una piedra o similar en la junta, que al final el tener cualquier tipo de material rígido en el interior de la junta pues va a suponer un impedimento a la dilatación del hormigón. Es una junta de retracción, pero evidentemente retrae y dilata y puede provocarme la fisuración del pavimento. ¿De acuerdo? Eso es básicamente el sellado de las juntas y con eso prácticamente acabamos todo. Ya he dicho que es un tema bastante sencillo, pero que no se ejecuta convenientemente y que creemos y consideramos que es digamos, un elemento clave en el diseño, en el buen diseño, ¿no? En el diseño correcto de un pavimento de hormigón. ¿Cuál es el objetivo después de esta charla? Pues que seáis capaces de hacer diseños de juntas pues parecidos a los que están ahora en la pantalla, ¿no? Son, digamos, cruces, son rotondas, son, digamos, elementos complicados en los cuales te tienes que enfrentar a todo tipo de juntas, de dilatación, de contracción, tienes ángulos. Pues bueno, el objetivo es hacer un diseño correcto de este tipo de pavimento. Con eso acabo mi exposición. Quedo a vuestra disposición ahora para que me hagáis las preguntas y para generar el debate que consideréis, tanto de todo lo que hemos hablado, y si tenéis alguna duda que trasciende en algo lo que hemos hablado, pues estupendo también. Si soy capaz, intentaré responderlas en la medida de lo posible. Muchas gracias, César. Tenemos ahora una pregunta de Rubén Calvarro. Rubén, cuando quieras te activo el micro y procedes a tu consulta. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, pues mira, mi pregunta es sobre un pavimento de hormigón, es en una acera. Es una acera obviamente solo de uso peatonal y vamos a tener dos elementos rígidos a los laterales. Una va a ser el bordillo, un bordillo de hormigón que ya está colocado, y en el otro lado va a ser una zapata corrida, una cimentación que va a ser una cimentación hormigón armado, porque en ella luego se va a fijar con unos pernos una barandilla. La anchura de la acera es aproximadamente de unos 2,5, 2,3, va variando. Entonces mi consulta era, además de las juntas transversales, que le vamos a hacer cada 3, 4, 3,5, 4 metros, si habría alguna posibilidad o sería necesaria fijarla a los elementos rígidos laterales, tanto el bordillo como la zapata corrida en este caso. Disculpa, lo estoy escuchando muy, muy bajo. Espera. ¿Me escucha ahora mejor? Disculpa, creo que tiene el micro ahora mismo. Sí, ahora bien. ¿Ahora bien? ¿Ya se me escucha? Sí, perfecto, ahora perfecto.
Bien, a ver, te preguntaba que en principio tú tienes la acera y entiendo que la acera va a continuación de la zapata corrida que me comentas. No se sobrepone o se superpone a la zapata corrida, ¿no? Sí, perdón, va a continuación, claro. Vale. No, pues a ver, en principio sí, tú tienes dos elementos rígidos, tú los tienes que individualizar. Yo pondría puntas de dilatación a uno y otro lado, pues como quieras, con un porespán o con una madera o con polietileno, algo que sea compresible para tener dos puntas, digamos, longitudinales de dilatación, y luego pues simplemente tú ya dispones tu pavimento de hormigón de 2,5 metros y a ser posible iría a las puntas transversales a ejecutarlas cada 3 metros en lugar de cada 4, simplemente por el tema que hemos comentado de que la losa sea lo más cuadrada posible. Pero vamos, Sí. estar dentro del límite, dentro de 4 metros estar dentro del límite. También depende un poco de cuál es el espesor de la acera, porque entiendo que no tendrás un espesor excesivo con el tráfico. No, Vamos, más que nada por el ahorro en hormigón querríamos hacer una losa de unos máximo 15 centímetros. 15 centímetros, yo iría a 3 metros como mucho, ¿vale? Entiendo Ok. que es exterior, entiendo que es Sí, es exterior, estéreo. ¿no? Vale, pues no sé qué zona climática tienes, no sé si es Es en Mediterráneo Galicia, o en Galicia. es el norte de Galicia, es una zona húmeda. Vale, no, yo iría a 3 metros como mucho, ¿de acuerdo? 2,5 por 3 metros, te quedan unas losas bastante cuadradas, yo creo que bastante adecuadas y desde luego juntas de dilatación a uno y otro lado de manera longitudinal y te evitas problemas. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Héctor Arcos, te damos la palabra. Héctor, cuando quieras. No sé si estás hablando, Héctor, pero no somos capaces de escucharte. Héctor, no se te escucha. Ah, que espera un segundo. Una pregunta por ahí. Vale, si me la transmites, por favor. Héctor Arcos pregunta si el corte en sus puntas es importante. El corte, perdón. En sus puntas es importante. ¿En sus puntas se refiere a las esquinas? Es que no sé exactamente a qué se refiere en puntas. Héctor, ¿a qué te refieres en puntas? El pasador. El pasador, que si el corte del pasador, sí, a ver, intento a ver, no sé si me ha quedado clara la pregunta, pero bueno, en principio los pasadores los disponemos en juntas cuando tenemos un tráfico rodado, un tráfico elevado. Si es peatonal no solemos colocarlos. Y por supuesto que tú tienes que, digamos, ejecutar tu junta y hacer tu corte encima del pasador, que es donde tú has dispuesto que vas a tener el pasador, que va a permitir la carga, digamos, la carga vertical, la transferencia de cargas verticales, ¿de acuerdo? Es decir, yo, pues topográficamente replanteo mis juntas. En esas juntas yo voy a colocar los pasadores en el caso de que el diseño del pavimento diga que es necesario colocar pasadores, pues porque voy a tener unas cargas elevadas, ya sean térmicas, ya sea de tráfico. Y una vez que yo replanteo y coloco mis pasadores, luego tengo que ejecutar la junta encima de dichos pasadores, que es donde yo quiero tener digamos, la transferencia de cargas y es donde yo voy a poder tener la transferencia de cargas. No sé si eso es lo que pregunta, porque me resulta un poco el corte. A ver, no me refiero a la punta del pasador, para evitar una punta estilo lápiz, es decir, para evitar un ángulo agudo. Eso es lo que intentamos. Mira, hay un caso claro, a ver, los ángulos agudos al final lo que se suelen intentar evitar es que si con una pizarra te lo mostraría mejor, pero a lo mejor ahora es intentando disponer losas que no sean cuadradas, que sean, digamos, trapezoidales. Espera un segundito a ver si puedo cargar la presentación, que yo creo que en la última diapositiva se ve. ¿Esto? A ver. Aquí se puede ver, por ejemplo, para evitar una...
A ver si puedo ampliarlo. Es que no puedo... Si tuviera pizarra sería más sencillo. Aquí se puede ver que estamos intentando evitar un ángulo agudo, por decirlo de alguna manera, disponiendo una junta pues que evidentemente no es rectangular o no es cuadrada. Estamos intentando, digamos, evitar esa disposición de ángulo agudo. Si yo dispongo un ángulo agudo por debajo de 60 grados, irremediablemente van a aparecer fisuras perpendiculares a la bisectriz. Indudablemente, son de manual, ¿de acuerdo? Y salen siempre. Entonces lo que tengo que hacer es, digamos, replantear las juntas de manera que no se produzca ese ángulo agudo. Es una cuestión geométrica, meramente geométrica y de diseño. Intentar buscar losas que se asemejen lo más posible a la forma cuadrada, pero que evidentemente en este caso no pueden ser cuadradas, ¿de acuerdo? Necesito pues evitar el ángulo agudo de alguna manera. No sé exactamente cómo representarlo. Si tuviera una pizarra te lo pintaba más o menos sencillo. Si tuvieras el problema, de todas maneras yo creo que os van a pasar mi correo electrónico. Si es un caso concreto, es decir, si tú tienes un problema concreto de una junta que no sabes ejecutar, pásamelo, lo miramos en el plano y te digo exactamente por dónde debe ir la junta, ¿de acuerdo? Es simplemente evitar la junta aguda y evitar el ángulo agudo dentro de la ejecución de la junta porque se va a fisurar, eso seguro. Hay que tratar de evitarlo, pues, digamos, cambiando el replanteo de las juntas. Eso es un poco el objetivo. Es meramente una distribución geométrica, no tiene, digamos, mayor ciencia. No es algo que digas que tiene una solución concreta en base a tecnología, no. Si ejecutas la junta en ángulo agudo se te va a fisurar. Entonces hay que evitar por todos los medios, a través de un replanteo geométrico, colocar una junta que suponga un ángulo agudo. Gracias, Héctor. Vamos a dar la palabra a Kelly García. Kelly, cuando quieras. Buena tarde. Sí. Básicamente el interrogante es ¿por qué el acero de retracción no se coloca continuo en las juntas? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de que este acero de retracción no sea continuo en las juntas? A ver, Cuando se coloca. Estamos hablando de las diferentes tipologías de pavimento, estamos hablando de un pavimento, entiendo, un pavimento armado con juntas, ¿no? Esa es un poco la pregunta. ¿Por qué no se coloca continuo en las juntas? Hay ocasiones que se ve que ese armado puede ser pasante y hay ocasiones en las cuales se corta y simplemente se coloca un pasador. ¿De acuerdo? El objetivo es que... A ver, disculpa, no se oye. Bueno, básicamente inquietud, ¿por qué no se coloca continuo en las juntas? Digamos, para Sí, un a ver, proceso de ejecución, esa, digamos, se vuelve artesanal la forma de instalar esa malla y se bajan de pronto un poco los rendimientos. Entonces mi inquietud es cuál es la razón técnica para que no sea continuo ese acero de refracción en las juntas. a ver, a priori, si nosotros... Un segundito. A ver, si nosotros tenemos un diseño de pavimento que es armado continuo con juntas, ¿de acuerdo? Yo tengo que disponer juntas indudablemente. Si yo estoy disponiendo mi armadura digamos, en el tercio superior de la losa, cuando ejecuto la junta puedo tener problemas de que, digamos, alcance esa armadura. Con lo cual, en ese caso, es conveniente que la armadura no sea pasante para evitar que cuando yo ejecuto la junta corte esa armadura. Al final el problema de cortar la armadura o de llegar con mi junta hasta la armadura es que puede dar problemas de corrosión, ¿no? Puede haber problemas de corrosión por ataques de ese acero. Entonces, yo tengo dos soluciones. Tengo por un lado el pavimento continuo armado continuo, en el cual sí que coloco armadura pasante en todas las juntas y elimino las juntas, no las ejecuto. Es un problema de cuantías y es un problema económico fundamentalmente. Es decir, si yo voy a colocar un pavimento armado continuo con unas cuantías de 0,7, 0,6, 0,7% de cuantía de armadura, estoy yendo a unos costes mayores, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor el pavimento no requiere esa armadura continua y yo puedo ejecutar juntas sin ningún problema. Entonces, si yo puedo ejecutar juntas, pero no quiero disponer juntas pues cada 20-25 veces el espesor del pavimento, puedo recurrir a lo que hemos hablado, a un mallazo, a una armadura. ¿De acuerdo? Esa armadura lo que me permite no es eliminar las juntas, sino lo que me permite es distanciar las juntas más de lo que lo podría distanciar en el caso de carecer de dicha armadura.
Bien, entonces, lo que tú comentas. En este caso, yo tengo un pavimento armado con juntas. ¿Puedo disponer las juntas pasantes? Sí, evidentemente puedo colocar ese acero pasante en las juntas. El problema es que ese acero no debe impedir la retracción de mi hormigón. ¿De acuerdo? Es decir, ese acero, estamos hablando de un acero liso, pues a lo mejor podemos digamos, solucionarlo, pero no debe impedir la retracción del hormigón. Si yo tengo ese acero que es pasante en la junta y está impidiendo que mi hormigón retraiga, al final la junta no se me va a formar allí donde yo la tengo pensada, donde la tengo replanteada. Eso es uno de los problemas que pueden surgir. Otro de los problemas que pueden surgir es que si yo dispongo la armadura en la cara superior, cuando ejecuto la junta, puedo llegar hasta esa armadura e incluso cortarla. Y si yo dispongo la armadura, digamos, en la cara central, en ocasiones puede ser pasante, ¿no? Se puede formar una rótula en la junta y puede ser pasante. Es cierto que baja rendimientos. Estamos hablando fundamentalmente en estos casos de pavimentos de interiores, pavimentos industriales, baja rendimientos, pero también ejecuto menos juntas. O sea, al final una cuestión de diseño global del pavimento. Yo puedo ir desde un pavimento de hormigón en masa con juntas a un pavimento armado continuo. Digamos que el pavimento armado con juntas está en un término medio. Tengo que valorar si esa bajada de los rendimientos porque no tengo el acero pasante en las juntas me compensa pues el haber aumentado el ejecutar un número de juntas menor, me compensa el ahorro de los pasadores, al tener menos juntas tengo menos pasadores, me compensa el sellado, etcétera. Es una cuestión de diseño. Pero no olvidemos que si tú dices, oye, yo quiero mi acero pasante en las juntas, al final estoy impidiendo la retracción del hormigón en esas juntas. Estoy impidiendo que el hormigón fisure en esas juntas. Con lo cual la retracción del hormigón puede ocasionar fisuras, digamos, aleatorias o irregulares, que no me interesa. Yo siempre soy partidario de que ese acero no sea pasante, aunque en ocasiones sí que se disponga de manera pasante en los pavimentos. Suelen ser pavimentos industriales, pero en cualquier caso se ejecuta la junta. Siempre, digamos, con la precaución de que esa armadura esté en el espesor, en la mitad del espesor, y que no tenga problemas yo al ejecutar la junta cuando corto hasta la tercera parte del espesor del pavimento. Listo, fue muy clara la respuesta. Muchas gracias. ¿Sí? No, no. Muchas gracias. No sé si esto lo tengo en mute. No, a mí sí, yo creo que a mí se me oye, pero no, yo no oigo. Vamos a seguir con la fase de preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea preguntar algo a César? Bueno. En principio, pues nada, si no hay más preguntas, agradeceros enormemente la participación en este seminario. Comentaros que seguiremos realizando seminarios de este tipo online con respecto a otros usos, aplicaciones del cemento en carreteras, fundamentalmente. Creo que tendremos otro pues, para el mes que viene, aproximadamente. Comentaros también, no sin irme, que en la página web de IECA, www.ieca.es, tenéis una guía práctica en PDF gratuita que os podéis descargar sobre la ejecución de juntas. También hay otro tipo de guías básicas que creo que pueden resultarles interesantes. Y también comentarlos que este seminario y seminarios posteriores que realicemos son también parte o forman parte de cursos de formación de todo tipo, desde un máster en carreteras hasta cursos cortos sobre temas específicos que IECA tiene ahora mismo con Estructuralia en marcha. Son cursos de formación online y bueno, el profesorado está formado tanto por mí como por mis compañeros de IECA, profesionales con una amplia experiencia en el sector del cemento y del hormigón
y que estamos encantados en ayudaros en lo que necesitáis, tanto a nivel de formación como a nivel de consultas técnicas. Simplemente comentaros esto, daros las gracias por asistir y bueno, espero que nos veamos en la siguiente. Mi correo electrónico, sí, os lo facilito, creo que también os lo van a poner en el chat, es c de César, Bartolomé, todo seguido, sin puntos, @ieca.es. ieca es Italia, España, Cáceres, Alemania.es. cbartolomé@ieca.es. Quedo a vuestra entera disposición para lo que podáis necesitar. Nosotros trabajamos tanto en España, también tenemos contactos con institutos iberoamericanos, latinoamericanos. Bueno, podemos poner en contacto. Trabajamos también con la revista Cemento Hormigón, que tiene una amplia tirada en Latinoamérica. Cualquier cosa que necesitéis al respecto del cemento y del hormigón, estamos encantados de solucionarlo, de ayudaros en la medida que nuestra sabiduría nos lo permita. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Os he puesto en el chat el correo de César, es cbartolome@ieca.es, la página web de IECA, que es ieca.es, la página estructuralia, estructural.com. Yo soy José Polanco, habéis estado compartiendo algunos correos y comentaros que os voy a enviar a todos vosotros esta videoconferencia que ha sido grabada y cualquier duda que tengáis también me la podéis enviar a mí para que yo se la pueda enviar a César. De acuerdo, cualquier otra consulta, bueno, seguimos en contacto para la próxima videoconferencia que será en noviembre. Ya os informaremos la fecha exacta y será el mismo procedimiento. Así que muchas gracias a todos. Damos por finalizada la videoconferencia.